Bien, seguimos. 1.3. La posibilidad de decisiones discrecionales por parte del Ministerio Público Fiscal. El manual incorporará bajo la mención de decisiones discrecionales la posibilidad de ejercer control jurisdiccional sobre la aplicación de criterios de oportunidad en aquellas legislaciones de los mismos tan regulados. Realizaremos esta distinción en función a que, a diferencia del trabajo de consenso necesario que debe darse para la aplicación de una salida alternativa, donde debe haber una imputación formal realizada de parte del Ministerio Público Fiscal, el criterio de oportunidad aparece como una excepción al principio de legalidad, por la cual, encontrándose ante un caso de los regulados en la norma, el funcionario del Ministerio Público Fiscal podrá prescindir de la acción penal. Ahora bien, el criterio de oportunidad no es una herramienta establecida por la norma para posibilitar la corrección de errores en el trabajo del Ministerio Público Fiscal. ¿Se equivoca? No es tan grave eso. Lo grave es cuando cometen delitos. ¿Sí? Sino que tienen por finalidad posibilitar un uso racional de los recursos estatales, a partir de brindar la chance de abandonar la persecución en determinados casos con características legales específicamente establecidas. Si un litigante considera que se está aplicando un criterio de oportunidad en un caso en el que no corresponde, ya sea porque es un caso que no constituye un ilícito penal, ya porque no es un caso que constituya un ilícito penal. Bueno, acá lo repite, no sé. No está comprendido entre las posibilidades de excepción. Debe existir una instancia de control jurisdiccional que permita poner en discusión cualquiera de estas situaciones posibles. El manual procurará encarar una propuesta sobre la dinámica de esa audiencia y en particular la actuación de los participantes en la misma debe desarrollar. 1.4. Las salidas alternativas, una herramienta procesal que requiere un tipo de trabajo específico por parte de los abogados. Las salidas alternativas al juicio dentro del proceso penal tienen la finalidad de permitir la resolución eficiente de causas que, por sus características, pueden admitir una solución más pronta, efectiva y eficiente de un juicio propiamente tal. Dichas salidas son una herramienta que permiten a los órganos de persecución penal priorizar sus recursos hacia la persecución de aquellos casos en los que, por su relevancia social, la suficiencia probatoria o características propias vinculadas a la política criminal establecida, ameriten una investigación orientada a la realización del juicio oral. Las salidas alternativas de este modo permiten brindar una respuesta pronta a las partes en conflicto y gestionarlo en forma efectiva, tomando en consideración los intereses del Estado y de los involucrados directos en el mismo. La reforma ha establecido un abanico de salidas alternativas al juicio justamente para permitir que los casos fueran gestionados en forma eficiente y que la respuesta posible no fuera necesariamente la punitiva, sino que también se tomara en consideración el interés de la víctima y la posibilidad de reparar el daño sufrido. En adición, al contar con estas salidas, se pretende también cumplir con dos objetivos vinculados también a las medidas cautelares: racionalizar el uso de la prisión y terminar los procesos en un plazo razonable. El desuso o subutilización de las salidas alternativas se refleja en el perfil de gravedad de las causas que se persiguen penalmente, en la sensación de la impunidad de los sectores victimizados de la sociedad y, consecuentemente, en la administración de los recursos estatales en la investigación y persecución de los delitos. Las salidas alternativas al juicio, además de descongestionar el sistema penal y proveer un mecanismo de control
de la eficacia de los organismos de persecución tiene una finalidad de generar confianza en la comunidad respecto a la resolución de casos. En el caso puntual de la suspensión condicional del proceso, permite generar confianza en el sistema judicial, ya que sin tomar una decisión punitiva, crea un mecanismo de prevención de mutuo beneficio para la víctima y para el imputado, condicionado al cumplimiento de condiciones impuestas por el juez. En el caso del procedimiento abreviado, la frecuencia de su uso indica la solidez y contundencia de la imputación y los elementos probatorios reunidos durante la etapa preparatoria, dejando siempre abierta la duda razonable sobre extorsiones al imputado o trabajo negligente de la defensa en la valoración de las pruebas de rebatir la acusación o la credibilidad de la prueba. Si la palabra extorsión, si en sentido estricto tiene que ver con, si bien es un delito multilesivo, yo no sé por qué me desenfoca, pero no importa, es lo mejor que puede pasar, que afecta tanto la libertad como el patrimonio, no sé si es correcto hablar de extorsión. Lo que sí es cierto, y acá habla de trabajo negligente de la defensa. El imputado, durante la prisión preventiva, se vuelve loco. Se deteriora físicamente, anímicamente, moralmente y espiritualmente y firma cualquier cosa con tal o de obtener la libertad por el tiempo cumplido o de tener certezas. La incertidumbre mata. Certezas de cuándo se termina todo esto. ¿Sí? Nada, perdón por la digresión. Desde el punto de vista de la litigación oral, consideramos que dos son las principales dificultades que se han dado en materia de uso de salidas alternativas. Nuevos procesos de trabajo. El hecho de incorporar legalmente a las salidas alternativas ha obligado a pasar de concebir al proceso como una cuestión lineal, donde todos los casos deberían seguir exactamente los mismos pasos hasta su culminación independientemente de los involucrados. El delito, las exigencias, el conflicto en sí, a concebirlo como un abanico de posibilidades, donde la decisión inicial que el litigante debe tomar es cuál es el camino de las múltiples posibilidades que la ley le presenta, que desea conseguir con el caso que se le ha presentado su conocimiento. Como se verá en el transcurso de este manual, esta decisión inicial implica una variación estratégica y adecuación para cada caso que nos lleva a abandonar aquella idea de trabajo lineal, donde todos los casos el litigante podía obrar en forma similar. Consideramos que esta es una primera dificultad en función a que obliga a enfrentar al caso con una mirada distinta a la tradicional y asumir el reto de tomar decisiones en forma pronta, de acuerdo a la mejor gestión del conflicto. Nuevas exigencias técnicas. Adicionalmente a la necesidad de tomar decisiones sobre la base de múltiples posibilidades, el uso de salidas alternativas requiere de los litigantes una habilidad distinta a la tradicionalmente utilizada en los procesos judiciales. En tanto, en un proceso tradicional, la base es discutir la razón sobre el hecho controvertido de las partes para el uso de una salida alternativa, se requerirá una habilidad de negociación entre estas para llegar a un acuerdo que satisfaga el interés de la parte. Es decir, que en tanto en una audiencia tradicional las partes irán a presentar argumentos a favor y en contra de una determinada posición, esperando que el juez decida en una audiencia de salida alternativa, más allá de las particularidades que se verán en el desarrollo del manual sobre cada una, las partes deberán contar con su consenso previo entre ellas, con una negociación sobre la solución del caso y deben presentar conjuntamente ese consenso al juez
para que éste verifique si se cumplen o no los requisitos legales establecidos. Aquí se ve en forma bastante clara que la lógica varía y esto obliga a dinámicas diferentes. Las prácticas actuales muestran que esta nueva lógica de carácter más conciliador no ha sido aún incorporada como parte de las técnicas de los litigantes en su trabajo cotidiano y lo lleva a que las audiencias se confundan y asuman un carácter controversial que en principio no tendrían por qué tener. Al seguir estos lineamientos, el manual presentará algunas pautas de trabajo para los litigantes en el uso apropiado y estratégico de las salidas alternativas al juicio. Dos cuestiones. Hay una jueza bueno, no voy a calificar, que en esto tiene mucha razón. En una audiencia del 168 bis, no me hablen de los hechos. No me hablen de los hechos. No me hablen de los hechos. Esta audiencia es para otra cosa. En eso tiene mucha razón. ¿Sí? Y por otro lado, lo que no considera o no dice y omite, posiblemente por olvido, es que la oralidad obliga a los titulares de las unidades, estamos hablando de provincia, unidades funcionales de instrucción, y a los titulares de los juzgados de garantías, y a los titulares de todo otro órgano, ya sea jurisdiccional o dependiendo del Ministerio Público, deben estar ahí. No pueden delegar la tarea. No pueden delegar la tarea. Deben estar presentes. Todo un tema. Hacemos un break, o mejor dicho, yo voy a hacer un break.